Hola a todos, mi nombre es Pilar Saralegui. Yo soy médica especialista en ortopedia y traumatología, subespecializada en miembro superior. Y en esta clase vamos a ver los estudios de casos y controles. Bueno, como sabemos, los estudios de casos y controles son estudios observacionales, analíticos, donde los sujetos son seleccionados en base a si tienen, que serían los casos, o no tienen, que serían los controles, el evento en estudio. Entonces, en este tipo de estudios, el investigador va a comparar un grupo de personas que tienen una enfermedad o una condición, que vienen a ser los casos, con otro grupo que no la tiene, que serían los controles. Entonces, en el estudio de casos y controles, el investigador va a partir del evento y va a mirar hacia atrás para evaluar el antecedente de exposición. Y a diferencia de los estudios de corte que necesitan mucho tiempo para que ocurra el evento, en los estudios de casos y controles directamente se parte del evento o la enfermedad. Entonces, es por eso que este tipo de estudios son muy útiles para evaluar enfermedades que tienen un largo periodo de latencia o son poco frecuentes. Y como otra ventaja que tiene este tipo de estudios es que por este motivo son muy eficientes en cuanto a los costos y al tiempo, porque uno cuando empieza el estudio ya tiene el evento que quiere estudiar. Bueno, los estudios de casos y controles son estudios de nivel de evidencia 3, son estudios observacionales, en su mayoría son retrospectivos y se basan en dos grupos que son seleccionados en base a la presencia o ausencia del evento. Entonces, en función del momento en que se inicia el estudio, podrá ser retrospectivo o prospectivo. La mayoría, como dije antes, son retrospectivos, es decir, el investigador va a partir del evento y va a mirar hacia atrás para ver la exposición. Es decir, que en el momento en que se inicia el estudio, los casos ya ocurrieron. Otro tipo de estudios son los prospectivos, en donde los nuevos casos que van ocurriendo durante ese periodo de estudio van a ir siendo incluidos. Entonces, como todo estudio, es muy importante la validez. Para poder establecer si existe una asociación real entre la exposición y el evento, es muy importante asegurar que haya una similitud entre los casos y los controles, seleccionar de forma correcta tanto los casos como los controles, minimizando los sesgos, los confundidores y el papel del azar. Entonces, en cuanto a las fases del diseño, tenemos varias. La primera fase del diseño es la selección de la población. Entonces, para seleccionar la población es muy importante establecer criterios diagnósticos que sean estrictos para asegurarse que los casos sean representativos y representen una única entidad que sea homogénea. Para esto es importante establecer criterios de inclusión y de exclusión que van a ser aplicados tanto a los casos como a los controles. Entonces, los criterios de inclusión, ¿qué son? Van a ser los pacientes que tengan el evento en estudio. Y en cuanto a los criterios de exclusión, podrán ser barreras del lenguaje, comorbilidades, edad, raza. Entonces, los resultados van a poder ser generalizables solo al tipo de pacientes incluidos. Después, otro punto en el diseño de los estudios de casos y controles es la fuente de recolección de los datos. ¿Qué fuentes podemos tener? Una es el hospital, que va a ser la fuente más fácil y económica porque es lo que tenemos de fácil acceso. Directamente de la historia clínica uno puede recabar los datos. Otra fuente puede ser una cobertura médica, donde yo, por ejemplo, quiero estudiar una enfermedad poco prevalente y le pido a una obra social, por ejemplo, le pido a OSDE que me pase una grilla de todos los pacientes que tengan esa enfermedad. Entonces voy a obtener los datos de bases secundarias.
Otra fuente es la poblacional. Esta es más compleja porque requiere un muestreo que sea aleatorizado a una población definida para poder localizar y obtener los datos de todos los individuos afectados o incluidos en el muestreo. Otra fuente puede ser colegas. Esta muchas veces es una fuente muy utilizada en enfermedades que son poco frecuentes, poco prevalentes, en donde yo, por ejemplo, tengo uno o dos casos y quiero estudiarla, pero la realidad es que son pocos casos, entonces, ¿qué hago? Hablo con colegas de otros hospitales o de otros países que puedan estar interesados en evaluar el tema, que tengan algunos casos, entonces de esta forma juntamos los casos y aumento el número muestral. Otra fuente puede ser base de datos, pero esto tiene un problema que es la confidencialidad en el diagnóstico y además que es muy importante que el diagnóstico esté correctamente colocado. Tengo que confiar en que el otro médico haya colocado correctamente el diagnóstico para que esté estudiando algo correctamente y no esté incluyendo casos de forma errónea. Bueno, respecto a los tipos de casos, tenemos dos tipos. Tenemos los casos que son incidentes, que son aquellos nuevos casos. ¿Cuál es el beneficio? Que los casos no son seleccionados por la severidad de la enfermedad, sino que todos los casos nuevos que van surgiendo se van agregando. Y el otro tipo son los casos prevalentes, que son aquellos casos que existen al momento de iniciar el estudio. Pero tiene una desventaja esto, que va a excluir a todos los casos en donde la enfermedad está en remisión o inactiva, porque cuando yo empiezo el estudio, esos pacientes al tener la enfermedad inactiva no tienen la enfermedad existente al momento que yo empiezo el estudio. O aquellos pacientes que tengan una enfermedad con una alta o rápida mortalidad, en donde yo voy a tener también un sesgo de reclutamiento, porque cuando empiezo el estudio, esos pacientes no van a estar, porque por ejemplo, tenían la enfermedad pero fallecieron. Entonces termino teniendo un sesgo de reclutamiento de pacientes. Algo muy importante es la representatividad de los casos, es decir, que los casos seleccionados tienen que representar a todas las personas con ese evento o con esa enfermedad, para poder evitar de esta manera un sesgo de selección de casos. Otro punto importante es la selección de los controles. Es decir, personas que hubieran tenido la misma probabilidad que los casos de exponerse al factor de riesgo de interés. Para esto, tengo que tener en cuenta que tienen que tener características similares a los casos y que tengan una fuente de recolección que sea la misma fuente de recolección. En cuanto al número de controles, se dice que lo ideal es que la proporción sea 1 a 1, es decir, un control por cada caso. Pero ¿qué pasa? En aquellas enfermedades donde son muy poco prevalentes, ¿qué puede pasar? Que la cantidad de los casos sea reducida. Entonces, para poder aumentar el poder del análisis, lo que muchas veces se hace es aumentar el número de controles. Entonces, por ejemplo, puede aumentar a 2 a 1, es decir, dos controles por cada caso. En la bibliografía se dice que el número de controles se puede aumentar hasta hasta cuatro controles, perdón, por cada caso. Pero se aconseja no aumentar más allá de cuatro controles por caso. ¿Por qué? Porque si sigo aumentando el número de controles, no me va a aumentar el poder del estudio, pero sí me va a traer una desventaja, que el investigador va a necesitar hacer más análisis, más trabajo, evaluando los controles y en sí no me va a ser innecesario, porque no me va a aumentar el poder del análisis. Entonces, idealmente es 1 a 1. Si los casos son muy pocos, puedo aumentar a dos controles por cada caso y lo máximo que puedo aumentar son cuatro controles por cada caso.
Macheo y apareamiento. ¿Qué significa? Que por cada caso se va a seleccionar un control que tenga, que tenga características que sean idénticas al caso. Pueden ser, por ejemplo, sexo, edad. Entonces, el investigador, ¿qué va a hacer? Intentar asegurar que los casos y los controles sean similares en cuanto a las variables que pueden influenciar tanto en el riesgo de enfermedad como en la exposición. Otro punto importante es la exposición y el evento. Entonces, el evento o la enfermedad, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿De qué fuente? Puede ser del certificado de defunción, de la historia clínica, de registros médicos, no médicos. El factor de exposición, ¿cómo lo puedo analizar? Mediante entrevistas o cuestionarios, interrogatorio a los familiares, lo puedo obtener de la historia clínica, de registros médicos o no médicos. En cuanto a la obtención de la información, algo que le da un plus o mayor validez al trabajo es si el estudio es ciego. ¿Qué significa que sea ciego? Que el investigador, al analizar los datos, no sabe, no conoce cuál es el caso y cuál es el control. Y respecto a la exposición, es muy importante tener en cuenta la ventana de tiempo que debe considerarse que está presente la exposición para que sea un factor de riesgo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero estudiar el cáncer de pulmón, va a ser más importante por cuánto tiempo fumó, o sea, la ventana de tiempo, que cuál es el consumo actual, porque por ejemplo, el paciente puede actualmente estar fumando 1 o 2 cigarrillos al día, pero fuma desde hace 40 años. Entonces, el tiempo, la ventana de tiempo va a ser más importante que, que para tener en cuenta la exposición, ¿sí? Bueno, como cualquier estudio, el estudio de casos y controles también puede tener sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es cualquier factor o proceso que tiende a desviar los resultados o las conclusiones en forma sistemática de la verdad y que puede hacer sub o sobreestimar los efectos de una intervención. En los casos y controles podemos tener dos tipos de sesgos. El sesgo de selección, que es cuando los casos y los controles son seleccionados de manera sistemáticamente diferente en relación a la posibilidad de que hayan estado expuestos al factor de interés. Entonces, por ejemplo, que los participantes tengan una relación distinta, aquellos que estuvieron expuestos a la enfermedad que los que no estuvieron expuestos porque, por ejemplo, no quisieron participar del estudio o no fueron seleccionados. O otro ejemplo es que el investigador conoce la hipótesis, entonces, ¿qué hace? Hace un mayor esfuerzo para que participen más los casos o los controles, es decir, que está manipulando la población, la selección de la población para que el estudio le dé un resultado que quiere obtener, o sea, un resultado que le responda a la hipótesis que se está planteando, entonces hace un sesgo de selección para obtener el resultado que quiere. Y otro sesgo es el sesgo de información, es decir, errores sistemáticos en la obtención de la información de los participantes una vez que entraron al estudio. Entonces, por ejemplo, el conocimiento de la enfermedad puede influir en que el paciente intente encontrar posibles causas o este sesgo de información también se puede dar. ¿Por qué? Porque como yo estoy haciendo un estudio retrospectivo, puede ser que el paciente quizá no se acuerde de la exposición una vez que ya tuvo el evento. Y para poder controlar este tipo de sesgo, lo que se puede hacer son cuestionarios estructurados. En cuanto al análisis de los datos, se va a comenzar con el análisis de características que sean similares a los casos y los controles.
Estas características habitualmente se las llama características basales y en general están plasmadas en la tabla 1, que es la tabla demográfica que aparece en cualquier estudio de investigación, en la primera tabla, que esta tabla lo que va a hacer es comparar la frecuencia de ocurrencia de estas características basales en los casos y los controles. Entonces son características que son similares entre los grupos, o sea, entre los casos y los controles, que son importantes para el estudio, o sea, características que son importantes para el objetivo que se plantea en el estudio. Entonces, al momento de analizar los datos, tenemos dos cosas: las características basales y las medidas de asociación que quiero establecer entre la exposición y el evento. Entonces, ¿cuál es la medida de asociación que se utiliza en el estudio de casos y controles? El odds ratio. El odds ratio es un indicador que lo que va a señalar es la probabilidad de una persona enferma, o sea, un caso, haya estado expuesta al factor o al evento en comparación con una persona sana, o sea, que es un control, que haya estado expuesto al evento o al factor de exposición. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Cuántas veces más riesgo tiene una persona de enfermar cuando estuvo expuesta versus no expuesta? Entonces, el odds ratio, ¿qué hace? Comparar la oportunidad de ocurrencia de un evento con la oportunidad de que no ocurra bajo las mismas condiciones. Y esto se analiza en una tabla de 2 por 2. O sea, se van a poner los casos, los controles, los que estuvieron expuestos y los no expuestos. Entonces, se hace la división A dividido B y esto se divide B dividido C y me va a dar un valor. En este caso nos dio un odds ratio de 3,04. Entonces, ¿qué significa esto? Que los expuestos tienen 3,04 veces u oportunidades más de padecer la enfermedad que los no expuestos. Entonces, esto es una asociación positiva con el evento, es decir, que la exposición aumenta la posibilidad de desarrollar el evento. Entonces, para entenderlo más fácilmente, ¿cómo se interpreta? Sabemos que el valor basal del odds ratio es 1. Entonces, si yo hago la división y me da un valor que es igual a 1, ¿qué significa? Que la exposición no está asociada con el evento. Si el resultado me da menor a 1, hablamos de una asociación inversa, es decir, que la exposición disminuye la oportunidad de desarrollar el evento. Y cuando el valor me da mayor a 1, como en el ejemplo que acabamos de ver, hablamos de una asociación que es positiva, es decir, que la exposición aumenta la oportunidad de desarrollar el evento. Bueno, el odds ratio también tiene lo que se llama intervalo de confianza del 95%. ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? Para poder cuantificar la precisión de la asociación. Entonces, por ejemplo, el caso de recién, que teníamos un odds ratio de 3,04, tiene un intervalo de confianza del 95% de 1,5 a 4,5. ¿Qué significa el intervalo de confianza del 95%? Que si yo repitiera el estudio bajo las mismas condiciones, en el 95% de las veces obtendría el odds ratio real de la población en un valor comprendido en estos valores del intervalo. Bueno, después, medidas de asociación, las que se usa entonces en casos y controles, dijimos que es el odds ratio, pero ¿qué pasa en los estudios de casos y controles?
como se parte del evento o la enfermedad, se pierde la progresión temporal. O sea, yo no puedo evaluar la progresión porque ya directamente se parte del evento. Y la progresión temporal es una característica muy importante para establecer causalidad, pero esto no lo puedo analizar en los estudios de casos y controles. A diferencia de los estudios de corte, además, en los estudios de casos y controles no se puede estimar la incidencia de una enfermedad. Los individuos en estos casos son seleccionados en base a la presencia o ausencia del evento en estudio y no por el estado de la exposición. Es por eso que yo no puedo estimar la incidencia. Bueno, este tipo de estudios tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene es que son estudios que son eficientes en cuanto a costos y tiempos, porque ya directamente partimos del evento. Permiten estudiar enfermedades que son poco frecuentes o que tienen un periodo muy largo de enfermedad. Permiten evaluar un amplio número de factores etiológicos y la relación entre los factores. Además, aportan información descriptiva. Pero como desventaja, no me permite establecer una secuencia de acontecimientos, es decir, esto que yo hablaba recién de progresión temporal, porque ya los casos están enfermos cuando se parte del estudio, son susceptibles a errores de selección o de reporte, o sea, de información, y no permiten determinar prevalencia ni incidencia. Bueno, acá les voy a mostrar algunos ejemplos en ortopedia. Este ejemplo, por ejemplo, es un estudio que lo que intenta evaluar es una complicación que es poco frecuente, como es el de bonding metafisario. Entonces, ¿qué hacen? Evalúan 18 casos que tienen esa complicación comparado con 74 casos que no la tienen, que fueron seleccionados al azar. Entonces, ¿qué quieren ver? Evaluar esto, justamente, una complicación que es poco frecuente, como el estudio, con un estudio de casos y controles. Este es otro estudio de casos y controles que tiene como objetivo evaluar la influencia de ciertos factores predisponentes para el desarrollo de hombro congelado. Entonces, ¿qué hacen? Ven, evalúan 182 casos en comparación con 196 controles que los evalúan mediante cuestionarios, plantean claramente los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y que concluyen ciertos factores de riesgo que predisponen al hombro congelado, por ejemplo, diabetes, enfermedad tiroidea, traumatismo de hombro, índice de masa corporal aumentado, entonces ciertos factores de riesgo que me predispone a la enfermedad en estudio. Y este es otro ejemplo que lo que busca evaluar es si hay factores personales o físicos que pueden influir en la decisión de un paciente de operarse o no operarse de una cirugía de columna. Entonces, ¿qué hacen? Plantean, estudian 102 casos que fueron operados en comparación con 20 que no fueron operados. Y ellos que encuentran que además de factores físicos, del dolor, de la discapacidad, un factor importante para la decisión de operarse o no operarse es el empleo. Entonces, aquellos que estaban empleados tenían mayor preocupación por qué podía pasar con su empleo, con la discapacidad, con lo que le podría afectar en el empleo. Entonces, ¿qué pasaba? Decidían no operarse, mientras que aquellos que estaban desempleados, por ahí tenían más tiempo, no tenían esa preocupación del empleo, entonces preferían operarse. Y bueno, hay otros casos que uno puede encontrar directamente en la bibliografía de casos y controles. Entonces, a modo de resumen, como mensaje para llevar a casa, sabemos que los estudios de casos y controles son muy utilizados porque son estudios baratos que no requieren grandes periodos de tiempo. Son muy eficientes para enfermedades que son poco frecuentes porque uno directamente parte de la enfermedad.
Son eficientes para asociaciones de múltiples factores de riesgo con una sola enfermedad y hay que tener especial cuidado en la definición tanto de los casos como de los controles para que el estudio sea representativo. Bueno, acá les dejo algunos artículos de bibliografía y muchas gracias por su atención.